Vamos a ver hoy la ventaja mecánica que representa el uso de poleas. Para esto vamos a ver el primer caso, el más sencillito, donde tenemos una carga, una masa que vamos a jalar aplicando una fuerza. Entonces, al aplicar la fuerza en sentido contrario, el movimiento va a ser hacia arriba. Entonces vamos a suponer el caso más sencillito que esto se va a acelerar, que presenta una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerza necesito aplicar para que pueda tener ese desplazamiento? Entonces, pues hacemos el diagrama de fuerzas. No hay nada en el eje X. Todas están en el eje Y. Ahí está la masa. Y entonces, así va el peso y así va la tensión. Entonces, hago que suma de fuerzas en Y es igual a la tensión, que es positiva, menos el peso, y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la aceleración ya no la están dando, el peso, bueno, entonces me quedo con esta expresión, y entonces, la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración más el peso. Entonces la tensión es igual a la masa, que son 100 kilogramos, por la aceleración, que es 1 metro sobre segundo cuadrado. Y no, vamos a simplificar esto. Vamos a simplificarlo antes de sustituir. El peso, masa por aceleración y masa por gravedad. Las dos masas son iguales, por lo tanto se pueden simplificar. Y entonces la tensión queda como la masa por la aceleración más la gravedad. Así es como queda la tensión. Entonces, ahora sí sustituyo. Entonces, la tensión es igual a los 100 kilogramos que me multiplican a 1 más 9.8, todo esto en metros, sobre segundo cuadrado. Entonces, la tensión es igual a 100 kilogramos que multiplica a 10.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la tensión es igual a 1080 newtons. Esta es la fuerza que necesito aplicar para que estos tengan el desplazamiento indicado de 1 metro sobre segundo. Porque en este caso, si yo hago, digamos, el diagrama de fuerzas aquí, ¿a quién tengo? Pues tengo también en Y la tensión que va así y la fuerza. Entonces vamos a tener que la suma de fuerzas es igual a 0. Perdón, bueno, sí, la suma de fuerzas es igual a la tensión menos la fuerza. Y esto es la masa por aceleración. Pero la cuerda no se está elongando, sino que ya nada más estoy tirando de ella. Entonces voy a tener que la tensión es igual a la fuerza. La tensión es igual a la fuerza. Y entonces la tensión ya la tengo, entonces la fuerza que estoy aplicando pues es prácticamente la misma tensión. Eso sería, por ejemplo, para este sistema. Vamos a ponerle más poleas para ver el efecto. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente sistema. Ahora tiene 2 poleas. Una polea fija y la otra polea móvil. Entonces, se está jalando con cierta fuerza para que esto igual tenga una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Y esta masa, que es de 100 kilogramos, va a ser desplazada hacia arriba, la fuerza va a ir hacia abajo. Entonces, vamos a ver qué está ocurriendo. Aquí hay una tensión que está apuntando hacia arriba. Y es la misma tensión que hay aquí también. Pero aquí la tensión está apuntando hacia arriba. De hecho, aquí la tensión también está apuntando hacia arriba. También aquí la tensión está apuntando hacia arriba. Porque esta tensión se contrarresta con la fuerza. Y aquí tenemos que estas dos tensiones se contrarrestan con la masa.
Entonces, si voy a hacer el diagrama de fuerzas de esta parte, aquí lo pongo, nuevamente no hay fuerzas en X. Entonces, hacia abajo tengo al peso. Y hacia arriba tengo a esta tensión, y estas dos tensiones son iguales, lo mismo que esta, porque es la misma cuerda. Cuando ya no son la misma cuerda, ahí sí ya las tensiones cambian, pero mientras sea la misma cuerda, sigue siendo la misma tensión. Entonces, tengo dos veces la misma tensión, 2T. Y entonces, la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y entonces positiva, tengo a 2T, y negativa, tengo el peso. Entonces, la tensión, bueno, 2T es igual a masa por aceleración más W. Entonces, la tensión es igual a la masa por la aceleración más la masa por la gravedad. Todo esto entre 2. Entonces, la tensión es igual a la masa sobre 2 por la aceleración más la gravedad. Entonces, cuando yo empiece cuando yo empiece a sustituir, voy a tener que la tensión es igual nuevamente a los 100 kilogramos. Todo esto entre 2 sobre 1 más 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esta parte da 50. 50 por 10.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces son 50 por 10.8. 10.8 por 50. Son 540 newtons. Entonces, estamos viendo que al utilizar dos poleas, la tensión se redujo prácticamente a la mitad. Prácticamente a la mitad. Ahora, ¿por qué? Prácticamente estos 100 kilogramos están siendo cargados de aquí, de cualquier punto que esté unido. Este está cargando prácticamente 50 kilos y este otro está cargando los otros 50. Bueno, más lo que tú estás aplicando, pero prácticamente el peso está distribuido entre estos dos puntos. Entonces, entre más poleas, más ventaja mecánica tienes. Vamos a ver ahora el desplazamiento. En el caso anterior, cuando nada más tenía una polea, prácticamente si esta es la fuerza, entonces el desplazamiento era en esta dirección. Entonces, prácticamente como es la misma cuerda, es el mismo desplazamiento. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si por ejemplo, tiro mi desplazamiento aquí, que es igual a 1 metro? ¿Se va a elevar esto exactamente 1 metro? Si yo estoy desplazando 1 metro de cuerda, ¿esto se va a estar desplazando 1 metro? Aquí no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque por cada metro que yo esté jalando aquí la cuerda, entonces aquí esto se va a estar elevando únicamente a la mitad porque está dividido entre 2. Entonces, en realidad se puede decir que estoy aplicando, se dice que estoy aplicando el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, en el caso anterior, la fuerza era de 1080. Era de 1080. Y si mi desplazamiento, digamos que era de 1, entonces 1080 por 1, pues es 1080. En este otro caso, mi fuerza es de la mitad, es de 540. Pero mi desplazamiento se va al doble. Entonces siguen siendo 1080. Pero la ventaja es que ya no necesito aplicar los 1080 newtons de fuerza, sino que basta con 540. Y prácticamente y literalmente, en el primer caso, si la caja que estás levantando pesa más que quien la está jalando, pues obviamente nunca la va a levantar, porque no va a poder cargarse a sí mismo con la cuerda. O sea, aunque se suspenda de la cuerda así completamente, no va a levantar el objeto. Y aquí no. Aquí basta con que el operador pese la mitad de lo que pesa la caja para que esto empiece a funcionar, literalmente. Entonces, con dos poleas ya vemos el efecto.
Sí, cierto, aquí también va otra. Esto es válido siempre y cuando estas dos poleas sean del mismo radio. Si no son del mismo radio, el desplazamiento se puede ver. Bueno, el desplazamiento no se ve alterado, pero el rendimiento de la fuerza sí. Eso es ya cuando las poleas ya son de distinto tamaño, ahí sí ya viene cierto efecto acumulativo, ya sobre todo cuando tomas en cuenta la fricción. El diagrama de fuerzas que hice aquí, nada más fue hacia la masa. Entonces, aquí hay dos tensiones hacia arriba y el peso va hacia abajo. Esta tensión tendría que ser el diagrama de fuerzas para este otro fulcro. Entonces, para este fulcro, entonces tienes las dos tensiones que van hacia arriba, y aquí entonces ya también estás aplicando otra, que digamos sería la tensión de la viga. Esto también no lo estamos analizando. Si ya estás aplicando tensión de viga, bueno, eso es otra historia. Pero entonces, esta tensión, si ya tomo en consideración esta tensión de viga, esta sería T1, esta sigue siendo T1, esta es T1, pero esta tensión es distinta, esta es T2, porque ya es otra cuerda. En cuanto sea otra cuerda, otra viga, otra cosa, ya es otra tensión. Eso sí se debe de tomar en cuenta. Entonces yo tendría que hacer el diagrama de fuerzas para este otro fulcro. De hecho, si lo dibujo, hacia arriba va T2 y tienes dos veces T1 hacia abajo. Entonces, prácticamente T2 está cargando, T2 vale lo mismo prácticamente que el peso que se está cargando. Pero bueno, eso es otra historia. Este peso se está cargando entre esta tensión y esta otra. Estas dos tensiones están cargando el peso. Y esta además está cargando esto. Estás distribuyendo el peso entre más puntos. Es lo que pasa al agregar más poleas. Está chido, ¿no? Poder ver el efecto así. Nos volvemos a conectar, profe, ¿no? Me imagino. Sí, se van a conectar, sí. Va. Todavía quedan 45 minutos.